bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. ¿Qué serían las crónicas del crimen del mes del terror sin un poco de posesiones diabólicas? Durante los años de 1976 y 1977, la ciudad de Nueva York vivió llena de pánico, una de las persecuciones más famosas y grandes de su historia. Bares, antros y restaurantes cerraban temprano, alimentando también la paranoia de toda la ciudad. Cartas llenas de alabanzas satánicas y un perro que le ordenó matar. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por David Berkowitz, The Son of Sam. Leti, la crónica del día de hoy es una crónica, es muy famosa por dos cosas muy diferentes. Primero que nada, el pánico que causó al grado de que varias de sus víctimas supieron a manos de quién iban a morir. Y número dos, porque la justificación o el porqué de este asesino, según sus palabras, fueron: el perro de mi vecino me ordenó que los tenía que matar. Es verdad. A mí este caso se me hace muy interesante. Digo, todos han sido muy interesantes, pero él en particular está en la lista de los asesinos que le ayudaron al FBI a desarrollar técnicas de investigación y que le ayudaron a la psicología para poder investigar no nada más el comportamiento humano, sino el comportamiento y el pensamiento de un asesino, de una persona que a lo mejor no estaba como en sus cabales mentales, etc. Él en particular, pues tenemos 3 diagnósticos que se le dieron en aquel entonces, los vamos a platicar hasta el final. Entonces, a mí la investigación me encantó porque había tanta información y él voluntariamente, igual que Dahmer, dio toda su confesión. Lo hice por esto y empecé aquí y estas eran mis ideas y yo quería esto y por esto y así pasó, gracias. Ajá. Entonces, pero digo, dentro de todo eso, pues también tenemos que ver qué tanto es realidad, ¿no? Porque ya sabes que son súper manipuladores. Exacto. Entonces está bien. ¿Quién era el hijo de Sam? Vamos a empezar por ahí. Berkowitz nació con el nombre de Richard David Falco, perdón. Y aquí esta es la parte de su historia, en donde nos dicen que su madre biológica fue Betty Broder y su papá Joseph Kleinman. Su madre había estado casada y tenía una hija con Tony Falco. Sin embargo, las abandonó, pero nunca se divorciaron. Entonces, cuando se embaraza de Kleinman y se lo dice, el hombre le dice: tienes que deshacerte del niño o yo no quiero tener un hijo. Entonces, cuando David nace, su madre lo registra como hijo de Falco y a la semana de que nace el niño, lo da en adopción a Nathan y Pearl Berkowitz, una pareja de judíos que hicieron todo para cambiar el primer nombre y el apellido del bebé y lo lograron. Entonces, David Berkowitz. El periodista Vincent Sanders escribió que la niñez de Berkowitz fue un tanto problemática, ya que, aunque tenía una inteligencia por arriba del promedio, desde muy pequeño fue muy flojo. Perdió el interés por la escuela y rápidamente mostró intereses como el robo de pequeños establecimientos, tiendillas, ya sabes, cuando están en la curva de la criminalidad. Y le empezó a gustar quemar cosas. Casi todos los niños, me incluyo,
Pasamos por una etapa muy pequeña de piromanía. Mi hermano quemó un colchón en la casa. Mis primos y yo quemamos una alfombra en la recámara de una de mis primas el día de su primera comunión. Ay, qué suave. Entonces, sus padres, bien preocupados por este tipo de conductas, lo llevaron con varios psicoterapeutas, ya que a vista de sus vecinos, amigos y familiares, la gente que lo conocía y que tenía una convivencia continua con el niño, para ellos Berkowitz era un niño mimado, bully y muy grosero y con una conducta muy difícil para todo el mundo, incluyendo a sus papás. Y Leti, ¿tú qué piensas de este tipo de conducta? ¿Tú crees que se deba principalmente al hecho de que fuera un niño adoptado? No el hecho de que fuera un niño adoptado, pero tú y yo pues hasta hemos platicado, bromeado y profundizado al respecto. Nunca sabes con qué carga genética y con qué... O sea, nunca sabes cómo viene el niño tal, así desde nacimiento en el paquete. Él en particular venía con una carga genética muy interesante y sobre todo psicosomática, muy interesante porque después, mucho después, ya encarcelado, él platicó que investigó un poco de su niñez y tú nos vas a hablar más adelante de esto, pero él, no tanto que fuera adoptado, sino la relación que tenía con sus papás, yo pienso, sus papás adoptivos, yo pienso que determinó de mucha manera cómo iba a él ser como un niño, adolescente y adulto. A lo mejor los papás estaban queriendo compensar algo, a lo mejor los papás estaban queriendo hacer lo mejor posible y nada más estaban alimentando lo que no debían de haber alimentado con él. Lo que ya venía descompuesto. Lo que ya venía descompuesto. Entonces, ahorita que nos sigas platicando, te voy a ir como platicando también lo que yo traigo y vamos a ir formando poco a poco. Este caso va a ser diferente a los demás. Sí, al final vamos a entrar de lleno en los diagnósticos, pero te voy a ir como alimentando yo con lo que yo traigo de él, de su perfil psicológico completo. Ok. Bueno, pues a pesar de estas conductas, no quedan registros negativos ni en sus escuelas ni en ninguna parte. Cuando Berkowitz tenía 14 años, su madre enfermó y murió de cáncer. Después de este suceso, las cosas en su casa jamás volverían a ser iguales, ya que realmente con la persona que él era muy apegado era su mamá. Entonces, digo, ya lo hemos visto en muchos otros, ¿no? Se muere su mamá y ahí es donde las cosas empiezan a ir de embajada. Específicamente con Berkowitz, sí sucedió eso. Sí. Porque no se llevaba bien con la nueva esposa del papá. Exacto. Entonces, su papá se vuelve a casar. No se lleva bien y aún así vive en casa de su papá durante toda su estadía en la preparatoria y en la universidad, desde 1967 al 71. Pero los problemas entre padre e hijo escalaron mucho durante ese tiempo, por lo que Berkowitz decidió convertirse de religión al bautismo. Sus papás eran judíos. Entonces, esta situación súper indignó a su padre, pues criticaba al judaísmo de una manera grosera, despectiva y tajante. Una de las razones por las que él decide convertirse de religión es porque cuando su mamá fallece fue una sorpresa completa para él. Su papá no le había dicho que la mamá estaba enferma desde antes de que a él lo adoptaran. No le dijo el pronóstico ni el diagnóstico ni el pronóstico del tratamiento. Entonces él de repente, tú sabes, el cáncer no es tan predecible, o sea, hay personas que no se les va a notar nada hasta el final, hay personas que se ven mal desde el principio. Su mamá fue de esas personas que así se la comió la enfermedad ya muy cerca del final. Entonces para Berkowitz fue como, ¿pero qué pasó? Yo ni siquiera sabía que estaba enferma. Entonces esto hace que su fe y su creencia en Dios se moviera mucho. Para él fue como, es que Dios tiene un plan para destruirme. Por eso se llevó a mi mamá. Y como era pues la mamá era con la persona, como dices tú, con la que era más cercano. Y su relación con el papá no era tan fuerte. Y los dos padres no eran sociales, no eran personas sociales. Y Berkowitz era naturalmente shy, era como muy tímido. Entonces, imagínate,
no sabe que la mamá está enferma, se le muere, era su punto de apoyo. El papá se vuelve a casar y él no tenía ganas. Y es ahí, o sea, es en ese lapso en su vida, en la adolescencia, donde Berkowitz sabe que es adoptado. Exacto. Entonces todo eso nada más viene a echarle otra piedrita a su cajita de todo. A su cajita de locura. Sí, de locura, exactamente. O sea, todo lo que él ya traía y luego, pues no eres mi hijo. Y aparte no eres nuestro hijo. Entonces, Berkowitz, después de todo esto, se pelea con el papá, se enlista en el ejército en 1971. Ya tenía 18 años. Y aquí va un fun fact, como dices tú. Berkowitz tenía 18 años y seguía siendo virgen. No. Que para esa época es súper You're running late. Ajá, o sea, es súper raro. Eso es número 1. Y número 2, pues si ven las fotos que vamos a subir, no era feo cuando era joven. Hay algunas fotos que se miraban bien. Uh-huh. Pero él se sentía muy tímido con las chicas. Entonces no tenía una buena relación con el sexo femenino. Tan es así que ya tenía 18 años. Se enlista en el ejército y él no había tenido una primera relación sexual. Entonces, durante sus años en el ejército, su única experiencia sexual era con prostitutas, lo que le dejó una infección muy fuerte. Por lo tanto, empezó a acumular aún más ese rencor hacia las mujeres, que después sería el botoncito que apretaron. Y hay que subrayarlo de... Es una lista de cosas por las que él empieza a desarrollar y alimentar este desprecio, rencor, frustración hacia las mujeres. Hay que subrayarlo. Ya había perdido a su madre, que era la persona a la que él más había querido, y la única persona en la que él confiaba. Él lo dijo después. Después tiene esta experiencia, y es otra vez su primer experiencia sexual. Y finalmente, cuando ya regresa de su estancia en el ejército, empieza a buscar a su mamá biológica, porque pues es cuando él sabe que fue adoptado. Eso se los voy a platicar en un minuto más. En el ejército sirvió en Fort Knox y en Corea del Sur. Después de una baja honorable, porque le fue bien, en junio de 1974 regresa a la casa de su papá y contacta a su madre biológica. La quiere conocer, ¿no? Quiere saber un poco más acerca de él. Y después de algunas visitas, Betty le platicó la historia acerca de su nacimiento y cómo su papá genético no lo había querido, como ella ya venía de una relación en la que el hombre la había abandonado, y como para ella, pues lo más fácil fue: me quedo con mi hija que ya tengo, a la que sí acepta mi actual novio, y regalo al niño con el que voy a perder una relación si me quedo. Entonces, a él esto le afecta de manera muy negativa. No a él, o sea, su vida se ve afectada realmente cuando él se entera de esto, ya que se siente frustrado y con una falta de figura paterna o de figura masculina en su vida también muy fuerte. Imagínate, no me llevo bien con mi papá, descubro que soy adoptado, y el otro hombre que pudo haber sido mi papá en mi vida fue quien no me quiso. Exacto. Por eso me regalaron, por eso me dieron en adopción. ¿Y quién me dio en adopción? Mi mamá, que prefirió quedarse con el otro hombre que quedarse con su hijo. Sí, claro, porque ahí digo, no quiero escucharme como too judgy, como que estoy juzgando, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurre decirle? Es que mira, yo estaba con el que te registró y tienes un hermano, pero luego lo engañé con un casado y el casado me dijo que me deshiciera de ti, pero yo dije no, me voy a quedar con él, y luego me arrepentí a la semana y pues te vendí, te regalé, te di una opción. Para él fue como, what? Como dices tú, vengo buscando otra mamá y mi mamá resulta que pues no me quiso, y como dices tú, prefiero a alguien más. Y no nada más. Se lo platicó de manera casual. Sí, así como over coffee. Y ahí te va lo más interesante. Su mamá le platicó que cuando ella estaba embarazada,
e iba con el señor casado a platicar para convencerlo. Mira, deja a tu esposa, dejo a mi esposo y tendremos 2 hijos y aparte los hijos que tú ya tienes con tu esposa, pues, o sea, una familia muy feliz y encantadora. Y el señor casado le decía que no. Tranqui. Y la señora se enojaba tanto que se le iba a los putas, se le iba los golpes al señor. O sea, siempre lo atacaba y se ponía muy violenta. Entonces, ella estaba embarazada, panzona, del David Berkowitz y quería golpear al papá porque no la quería. Y él dice, eso a mí me afectó mucho. Pues imagínate. Como feto, a mí me afectó mucho. O sea, él, desde ahí. Todo el estrés. Desde ahí él dijo, es que el estrés prenatal de mi mamá, a mí me estresó mucho. Okay. O sea, aparte del solito ya dijo, ok, lo voy a absorber como mío. Pero. Lo aceptó como parte de la enfermedad que ella traía. Exacto, pero además. Estamos hablando de que, yo me imagino que no va a ser fácil esa conversación, ¿no? Estando embarazada, pero la mamá biológica yo creo que también no estaba all there, ¿sabes? O sea, yo sospecho que la mamá biológica traía también su paquetito de drogas aparte. De cosas. Deja tú las drogas, o sea, las enfermedades mentales o de deficiencias, carencias afectivas, trae ahí su paquetito. Entonces, tú sabes, hay estudios que hablan de que el estrés prenatal sí influye en el desarrollo del cerebro del producto. Y hay por ahí un estudio que ni siquiera traigo el nombre porque ya vi que no está avalado todavía por la FDA, pero hay un estudio que habla de que el estrés y la violencia durante el embarazo pueden impactar el desarrollo de una proteína en el cerebro que puede posteriormente desencadenar en esquizofrenia. Okay. Entonces, aparte de eso, le da armas a él para poder justificar lo que hizo. Exacto. Porque es como, pues, desde que mi mamá estaba embarazada de mí, estaba estresada, todo eso, cuando yo nací ya ni siquiera podía evitarlo, porque eso pasó desde antes que yo naciera. El antropólogo forense Elliot Layton afirma que enterarse que era adoptado y el rechazo de sus figuras paternas detonaron su crisis existencial más grave, ya que sintió que toda su identidad hasta el momento había sido una farsa completamente. Además, a esto le podemos sumar que las mujeres en su vida no eran un muy buen ejemplo, sin tomar en cuenta obviamente a su mamá adoptiva, que él realmente la veía como lo máximo. Exacto. Empecemos el inventario entonces. Un hijo, ni siquiera lo de la adopción no lo vamos a contar desde el inicio porque él se entera más hacia su adolescencia, pero poco social, padres poco sociales, él era un bully, tenía un poquito de hiperactividad, tenía una frustración hacia las mujeres porque a pesar de que le gustaban las niñas y así, y pues nadie le hacía caso, ¿no? Pero porque era medio maldosito. Después se entera que es adoptado, va con la mamá, resulta que la mamá no lo quiso, su mamá ya falleció, se cambió de religión, el papá lo rechazó, la nueva esposa no se llevaba bien con él, se fue al ejército a Corea. Digo, no, tampoco quiero, otra vez, no quiero sonar judgy, pero pues estamos hablando de los años 70, donde el ejército era muy diferente, pienso yo, de como lo es ahorita en la actualidad. Era más, te entrenaban para matar y para no sentir y no, para no ser un ser humano, es una máquina de matar. Y él en particular, sí era una máquina de matar. Le dijeron, nomás aprende a disparar, eso es todo lo que tienes que hacer. Y era muy bueno disparando allá. Sí, porque aquí traigo en mi teoría unas notas muy chistosas acerca de él. Bueno, no chistosas, jaja, pero chistosas. Not funny, jaja, pero... Una vez que conoció toda su historia, Berkowitz cortó contacto completamente con su madre biológica, pero, como ya bien sabemos, tenía una media hermana, mantuvo comunicación con su media hermana, y cuando las cosas se vuelven insoportables con su papá y se va de su casa, vive durante un tiempo con ella, y tienen una muy buena relación. Aquí algo importante que debemos tomar en cuenta es que durante todo ese tiempo Berkowitz se quejaba de constantes y muy fuertes dolores de cabeza durante todo el tiempo que vivió en la casa de su hermana adoptiva, de su media hermana. Se dice que los primeros ataques de Berkowitz fueron incendios en diferentes partes de la ciudad, pero no iban dirigidos a ninguna persona en específico. Era arson, pero no era para dañar a alguien en específico, era sobre cosas.
Pero se aventó más de 1000 incendios. O sea, no era contra una persona en particular, era en contra de todos. Más adelante les voy a aclarar el número, pero sí eran más de 1000. Se dice que fue la noche de Navidad de 1975 cuando hace su primer ataque sobre personas. Ahí hirió de gravedad a 2 mujeres. Una de las víctimas nunca fue identificada, pero la segunda, Michelle Foreman, fue hospitalizada por la gravedad de sus heridas. Berkowitz nunca fue identificado o tuvo cargos por ninguno de los 2 ataques. Sin embargo, como los gritos de las víctimas impidieron que terminara su trabajo, o sea, sí iba a matarlas, Berkowitz decidió que, ¿sabes qué? Un cuchillo o navaja no me van a dejar hacer bien el trabajo porque mientras las estoy matando van a estar gritando, entonces no voy a poder hacer todo lo que quiero hacer. Y hay una frase de películas de mafiosos que dicen: un cuchillo es personal, pero una pistola es negocio. Exactamente, ambos. Berkowitz decide entonces que va a comprar una pistola y compra una Bulldog calibre 44 en $130. El hijo de Sam empezaba a tomar forma. En abril de 1976, Berkowitz se muda a un barrio en Yonkers y 3 meses después cometería su primer asesinato. La noche del 19 de julio de 1976, Donna Lauria, una técnica médica de emergencias, y su amiga Jordi Valenti estaban en el carro de Lauria platicando acerca de su tarde en una de las discotecas cercanas a su casa. Ellas vivían en el Bronx. De repente, cuando Lauria abre la puerta para bajarse del carro, ve a un hombre que se va acercando a gran velocidad hacia ella y dice: ¿qué es? Iba a decir como who the hell o quién eres, y se queda a media pregunta. Alcanzó a decir solamente como quién es o quién eres antes de que Berkowitz disparara en su contra. Una bala mató a Lauria, mientras que su amiga fue herida en una pierna y una tercera bala fue disparada sin éxito. El papá de Lauria, que había salido por su hija junto con su perro, observó todo a la distancia. Y así fue como él y Jordi pudieron dar la primera descripción del atacante a la policía, quien inicialmente creyó que era un ataque de gangsters o pandillas italianas porque en el área donde ellos vivían eso era muy común. Porque 70s. Así es. Sin embargo, consideraron que un profesional no hubiera podido disparar ese número de veces con tan mala puntería. Fíjate que le voy a echar la mano a mi amigo Berkowitz. A lo mejor estaba tan nervioso. No, más que nervioso, como so excited, es que quiero decir excitado, pero no quiero decir sexualmente, sino tan emocionado que se le movió la pistola así, ¿sabes? Jordi declaró que no reconocía a su agresor, pero lo describió como un hombre blanco de aproximadamente 30 años, 1,80 de estaturas y que pesaba alrededor de entre 160 libras o 73 kilos. Describió su cabello como oscuro y con onda, wave. Esa misma descripción fue corroborada por el papá de Lauria y agregó que ese mismo día había visto a un hombre con esas características en un carro compacto amarillo, que no era de esas colonias. Los vecinos aseguraron que también habían visto al mismo sujeto en ese misterioso carro horas antes de que pasara todo esto. El 23 de octubre de 1976 se presentó un tiroteo muy similar, esta vez en una pequeña área remota en Flushing, Queens. Carl Denaro, guardia de seguridad en Citibank, de 20 años, y Rosemary Keenan, estudiante de 18 años, estaban sentados en el automóvil de ella cuando de repente el vidrio del carro estalló. Sentí como si el carro hubiera explotado, declararía más tarde Denaro. Berkowitz disparó 5 veces con una puntería tan mala que, para suerte de las víctimas, solamente una bala rozó el cráneo de Denaro, que más tarde necesitaría que le pusieran una placa metálica para poder reponer parte del hueso que explotó cuando la bala le rozó el cráneo. Mientras que Keenan salió completamente ilesa. Ninguno de los 2 chicos vio al agresor. Y aquí hay un pequeño giro en la investigación. Mientras el ataque de las 2 primeras chicas, Lauria y Valenti,
Fue adjudicado inicialmente a la mafia y por eso no se le dio tanto seguimiento, no hubo una investigación, no hubo avances. Este segundo ataque sí tuvo un fuerte despliegue policial, y es que el papá de Keenan era un detective de policía retirado, por lo que sí hubo un seguimiento más genuino, si estaban interesados, si querían saber qué era lo que estaba pasando. Y aunque sí hubo muchas similitudes en los dos casos, incluyendo el calibre de las balas, los ataques fueron realizados en dos condados distintos, por lo que fueron investigados por dos diferentes comisarías. No estaban trabajando en equipo, entonces hasta aquí no sabían que existían esas similitudes. Otra vez estamos hablando de aquella época donde no, de ciudad a ciudad, de condado a condado, además de comisaría a comisaría, no se platicaban las cosas. Exactamente. El tercer ataque fue el 27 de noviembre de 1976. Donna DeMasi, de 16 años, y Joan Lumino, de 18, habían regresado de ver una película en el cine y estaban en las escaleras de la casa de Lumino, cuando un hombre en sus 20s y vestido con ropas militares se acercó a ellas para pedirles direcciones. «Hey, ¿me puedes decir en dónde...?» Antes de terminar la frase, Berkowitz disparó una vez a cada una de las chicas, y una vez que las vio en el piso malheridas, disparó en varias ocasiones más, impactando el edificio de departamentos antes de salir corriendo del lugar. Uno de los vecinos escuchó los disparos y corrió hacia los departamentos, cuando vio a un hombre rubio corriendo con un revólver en la mano izquierda. A pesar de que DeMasi había sido herida en el cuello, estaba estable y su herida no era de gravedad. Sin embargo, Lumino, que había recibido el disparo en la espalda, quedó parapléjica. Con este incidente, la policía dedujo que tal vez el primer ataque y este sí están relacionados, porque son dos mujeres en cada uno. Sin embargo, las declaraciones de las víctimas ponían a dos hombres muy diferentes como sospechosos, mientras que el último atacante fue descrito como un chico rubio de pelo largo. El primero había sido un hombre, ya en sus 30s, de cabello negro, corto y rizado. Entonces... ya son dos ahí. Exactamente, son cosas diferentes. El 30 de enero de 1977, Christine Fromm, de 27 años, y su prometido John Deal, de 30, estaban sentados alrededor de las 12:40 de la madrugada en el carro de Deal. Se estaban preparando para ir a bailar, después de haber visto la película de Rocky en el cine. De repente se escucharon 3 detonaciones y Deal arrancó su automóvil en un ataque de pánico. Aunque él estaba herido de manera superficial, Christine, su prometida, recibió 2 impactos de gravedad y murió horas más tarde en el hospital. Ninguna de las 2 víctimas vio a su agresor. Y ahora sí, ya por fin de varios ataques. La policía dijo, todos son calibre 44. ¿Qué está pasando? Todos han sido dirigidos a mujeres jóvenes con cabello largo y oscuro. Entonces, estos 3 ataques sí están relacionados. Y ahí mismo fue cuando se dieron cuenta. El 2 no hacía mucho match porque el que le dispararon fue un hombre, pero Denaro tenía el cabello oscuro a la altura de los hombros, por lo que fácilmente en la noche cuando los atacaron, el atacante lo pudo haber confundido con una mujer. La policía entonces, después de dar conocimiento entre ellos, libera los dibujos de los atacantes en cada uno de los ataques, y ahí fue cuando el detective Richard Conlon se dio cuenta de que estaban buscando a más de un atacante, y eso era poco probable porque la manera de la operación, el modus operandi, era muy similar. El 8 de marzo, Berkowitz atacó a Virginia Boyschkerichian, una estudiante que caminaba a su casa. Ella vivía como a una cuadra de donde vivía Christine Fromm, y al ver al hombre con la pistola en la mano, levantó sus libros y se cubrió el rostro. Sin embargo, las balas alcanzaron su cabeza y murió al instante. El 10 de marzo de 1977, después de 5 ataques y 3 asesinatos, por fin la policía crea un grupo especial para atrapar a Berkowitz. Lo llamaron Grupo Omega, y su misión, si deciden aceptarlo, era atrapar al asesino calibre 44. Ese mismo día, en la rueda de prensa, se da a conocer que todos los asesinatos estaban posiblemente desconectados, pero que en algunos de los casos las balas estaban en tan mal estado que los resultados eran inconclusos. Sin embargo, también se libera la descripción del principal sospechoso, un hombre de raza blanca, cabello oscuro, complexión normal, entre 25 y 32 años, 1,80 de estatura,
Y esa descripción apareció en los periódicos a la mañana siguiente, en todos los periódicos. Periódicos como el New York Post y el Daily News cubrían la noticia diariamente y a nivel internacional la noticia del asesino en serie empezaba a filtrarse en los medios. A pesar de los esfuerzos de la policía, que al momento había cuestionado a múltiples dueños de carros compactos amarillos y de seguir todas las pistas que podían, el 16 de abril de 1977, Berkowitz atacó de nuevo, esta vez a Alexander Esaú y Valentina Zurian. Ellos fueron atacados en el Bronx. Zurian perdió la vida al instante, mientras que Esaú fue trasladado de gravedad al hospital, en donde murió horas después. Aunque ninguna de las víctimas pudo identificar al agresor, el calibre de las balas no dejaba lugar a duda de quién era el atacante. Al estar cerrando la escena del crimen, uno de los policías se fijó en un sobre que estaba cerca de los cuerpos de las víctimas. El sobre estaba dirigido a Joe Borelli, el capitán a cargo del caso. Esta era la primera vez que el asesino se ponía en contacto con la policía. Estoy realmente dolido porque me han llamado un odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Así empezaba la carta que Berkowitz hizo llegar al jefe de policía. Y aquí sí, Leti, empiezan los foquitos rojos por todas partes, porque la carta tiene párrafos como el siguiente. Cuando el padre Sam se emborracha, se vuelve malo. Él golpea a su familia y algunas veces me amarra en la parte de atrás de la casa. Otras veces me encierran en el garage. A Sam le encanta tomar sangre, le encanta salir a matar. Déjenme los persigo con estas palabras. Voy a regresar. Y que esto se interprete como bang, 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 bang. Tuyo en la muerte, el señor monstruo. La carta la voy a poner en su totalidad en nuestras páginas para que las puedan leer y se den cuenta por qué desde ese momento la policía supo que este asesino no iba a ser como ningún otro que hubieran visto antes. Y es que desde el punto de vista psicológico, como ya lo hemos venido diciendo, los asesinos seriales comunes no quieren sentir la presión de que los estén correteando. A ellos les gusta tener el control. Les gusta estar en control absoluto. Bueno, pues desde ahí dedujeron que el perfil psicológico que liberaron el día 26 de mayo estaba definiendo a la persona como un neurótico que probablemente sufría de paranoia esquizofrénica y que seguramente estaba seguro de que era víctima de una posesión demoníaca. ¿Qué opinas de esto? Se me hace, como ya lo hemos dicho, o yo lo he dicho varias veces, es muy osado aventar un diagnóstico sin tener la oportunidad de platicar con el paciente. Porque, pues sí, digo, leer la carta y es como definitivamente hay algo malo en su mente, ¿no? No nada más en su cerebro. Pero de eso a decir, sí, tiene esquizofrenia porque se está imaginando whatever, o sea... Pero eso, ese es un perfil, es el perfil psicológico que lanzaron en la policía para que cuando lo buscaran supieran más o menos qué perfil de persona buscar. No realmente ese fue como su diagnóstico, no era un diagnóstico, era un perfil que hicieron para poder salir. Pero se lo quedó hasta el juicio. Por eso digo, es muy osado poder decir, los rasgos son estos, pero bueno, sí dijeron, probablemente sufra de paranoia esquizofrénica y eso, pero sí, o sea, se me hace muy interesante que hayan lanzado el perfil como esto es lo que estamos buscando. Se me hace pero es muy común que hagan eso. A partir del libro de Mindhunter, ahí te puedes dar cuenta que a partir de ahí pues hay una especialidad en donde hay gente que hace el perfil psicológico del asesino o del atacante sin conocerlo siquiera. No, sí. Entonces eso es algo muy común, digo, para esa época. Para esta época, antes de siquiera Mindhunter. Así es, pero le atinaron, digo. Sí, digo, al rato vemos. El 30 de mayo de 1977, Jimmy Breslin recibió una carta escrita a mano.
de alguien que aseguraba que era el asesino del calibre 44. La carta estaba sellada ese mismo día más temprano en Inglewood, New Jersey. La parte posterior del sobre estaba en letra clara, 4 líneas centradas con las siguientes frases: sangre y familia, oscuridad y muerte, depravación absoluta, punto 44. A lo largo del escrito, muy raro y aparentemente sin sentido, muy contradictorio, Berkowitz escribió, entre otras cosas, lo siguiente: Jim, gracias por preocuparte por los acontecimientos pasados. Me caes muy bien. Leo tus columnas todos los días. Me parece muy informativo. ¿Qué esperas para el 29 de julio? Te puedes olvidar de mí cuando quieras, porque yo no busco publicidad. Sin embargo, no debes olvidar a Donna Laurier, y no puedes dejar que la gente la olvide. Ella era una chica muy dulce. Y añadió una serie de nombres que supuestamente ayudarían en la investigación policial y dio pistas. Envíale esta información a la policía como una guía de ayuda. Duque de la Muerte, malvado rey malvado, los 22, discípulos del infierno, y finalmente John Willis, violador y asesino por asfixia de jovencitas. Y aquí vuelve a firmar como el hijo de Sam. Debajo de la firma hizo un dibujo, algo así como un logo o un dibujo formado por varios símbolos. Y ya, yo pienso que en esta carta él ya había definido su personalidad como asesino. Ya firma el hijo de Sam o The Son of Sam. Breslin le notificó a la policía y cuando estos vieron la carta encontraron que la letra era tan diferente de la primera que creyeron que no había sido escrita por Berkowitz, sino por alguien que tenía cierto conocimiento en caligrafía y que probablemente era letrista o una persona que escribe los diálogos en los cómics a mano, como se hacían antes. No sé si me doy a entender. Sí, o sea, estaba muy cutie. Ajá. Bueno, esas sospechas llegaron tan lejos que le enseñaron la carta a los artistas de DC Comics para saber si ellos reconocían la caligrafía, sí, el tipo de letra. El New York Daily News publicó la carta una semana después, obviamente con permiso de la policía, y solo los diálogos que ellos creyeron que eran necesarios. El mismo artículo, Breslin le pidió al agresor que se entregara. El dramatismo del artículo lo hizo tan famoso que a la fecha esta es la edición del periódico que más ventas ha tenido. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. El 26 de junio de 1977 hubo un nuevo ataque. Sal Lupo y Judy Placido Vine, saliendo de una discoteca, estaban sentados en el asiento del carro de Lupo alrededor de las 3 de la mañana. Las víctimas escucharon 3 impactos en el automóvil, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque siempre pensamos que no vamos a ser la siguiente víctima. No sé, yo siempre me ando quedando a todo el mundo. O sea, ya lleva un año de ataques, ya sabían más o menos el perfil de las parejas o personas que habían sido atacadas. Y de verdad, ¿necesitas tanto irte de fiesta? O sea, yo sé que no es posible no salir para siempre, hello pandemia, otra vez, estuvimos mucho tiempo encerrados. Pero por lo menos en lo que tienen al sospechoso, en lo que hay alguien de quien te puedas cuidar. Pero bueno, ahí estaban afuera después del party a las 3 de la mañana y son atacados a balazos. 3 de ellos impactan a las víctimas. Aunque fueron hospitalizados, ninguno de los 2 falleció. ¿Ves cómo sí tenía mal tiro? Pero tampoco pudieron ver al atacante. Sin embargo, personas cercanas al lugar dijeron que habían visto a un hombre blanco y alto corriendo cerca del área. Otro más lo vio subirse a un automóvil y hasta proporcionó parte parcial de la placa. Mientras la policía estaba estresada esperando el próximo ataque cerca del aniversario de los primeros,
cuidan Queens y el Bronx. El próximo ataque fue en Brooklyn. El 31 de julio, Stacy Moskowitz y Robert Violante están en su primera cita en el auto cuando se acerca un hombre y dispara a través de la ventana del lado del pasajero. Las balas impactan a Violante, quien pierde el ojo izquierdo, y le quitan la vida a Moskowitz, que fue su única víctima rubia. Esa noche, el detective John Falotico es llamado a la investigación y le dan 2 semanas para que lo investigue de manera convencional como cualquier otro homicidio. Y si no puede solucionarlo, entonces se va a pasar al equipo del hijo de Sam, al Omega. Esa misma noche durante el ataque, Toby Zaino y su novia estaban estacionados cerca del carro de Moskowitz, por lo que pudieron dar una descripción física más adecuada y completa. Por otra parte, Cecilia Davids, una viuda de 49 años, ella es hasta la fecha considerada la pieza clave para encontrar al atacante. La noche del último ataque, Cecilia sacó a su perro a pasear y en el camino vio a un chico enfrente de un carro amarillo súper enojado, así visiblemente enojado, porque le habían puesto una multa. Al hacer contacto visual con ella, el joven la miró con tanto coraje, con tanto odio, que ella le dio miedo y se regresó a su casa. Minutos después escuchó las detonaciones. Cecilia, sin embargo, dejó pasar 4 días antes de hablar con la policía porque se quedó con mucho miedo. O sea, en ese punto para ella fue claro que el hombre que la había visto tan feo era el atacante y podía haber sido el hijo de Sam. La policía entonces buscó el automóvil amarillo cerca de la escena del crimen y como no lo encontraron ni encontraron rastros del hombre que habían descrito los otros 2 chicos, se pusieron a buscar las multas que se habían realizado cerca del lugar. El carro era un Ford Galaxy amarillo con placas 561XLB a nombre de David Berkowitz. La policía entonces ya tenía ubicado al sospechoso y antes de hacer cualquier arresto hablaron con sus vecinos, los cuales nos dieron no muy buenas referencias del hombre, ya que dijeron que siempre estaba de mal humor, principalmente la familia Carr. Ellos dijeron que habían sufrido abusos a manos de Berkowitz. Inclusive tuvieron que poner una orden de restricción porque tuvieron ataques directos como un cóctel molotov a su casa. Berkowitz también le disparó al perro de la familia, diciendo que era un perro endemoniado. Tras hablar con la familia, descubrieron que también estaba atraído por los cultos satánicos y que en ocasiones había enviado cartas amenazadoras a los vecinos. La familia Carr, dando cooperación así a full, porque obviamente querían que se fuera el tipo de ahí, le da la carta a los policías y ahí se dan cuenta que la letra es un match exacto, es una copia exacta de la carta del hijo de Sam. El 10 de agosto de 1977, los detectives Ed Sigo y John Falotico fueron a buscar a Berkowitz. Antes de que llegara, registraron el Ford Galaxy color amarillo y en su interior hallaron un rifle, además de una carta dirigida al jefe del grupo Omega, el inspector Timothy Dodd. El tiempo de terror del hijo de Sam había llegado a su final. En cuanto Berkowitz apareció y se subió en su carro, los agentes aparecieron de todos lados y lo encañonaron. Les voy a leer lo que se supone, literalmente, se dijeron, ¿ok? No respires, policía. Berkowitz sonrió mientras le sacaban del automóvil y lo ponían contra el cofre o hood, como ustedes le digan. ¿Quién eres?, preguntó Falotico. Tú ya lo sabes. Tú sabes a quién tienes, respondió Berkowitz. Dime a quién tengo, insistió el inspector. Berkowitz sonrió una vez más y le contestó. Yo soy el hijo de Sam. Tras media hora de declaraciones, Berkowitz admitió ser el autor de todos los asesinatos y de las cartas, mientras la policía ingresaba en su departamento, encontrando una locura. Berkowitz tenía diarios desde los 21 años de edad. Todo súper detallado. Obsessive much. Entre los cientos de cuadernos encontraron también a detalle los pormenores de cada uno de los incendios que Berkowitz había causado en la ciudad. Escuchen bien. Más de 1,400 incendios. También encontraron sus altares satánicos. Alrededor de la 1 de la mañana del 11 de agosto de 1977,
la ciudad de Nueva York por fin podía irse a descansar en paz. El asesino había sido detenido. Su motivo, el perro que tenía su vecino al que le disparó, ese mismo perro, le había pedido que matara a mujeres jóvenes y bellas porque tenía sed de sangre. En su alucinación, Berkowitz decía que el perro estaba poseído por un demonio. Pero pese a que la policía por fin había cazado al asesino confeso, para el periodista Maury Terry, y aquí viene, esto es como del lado, esto es una de las líneas de investigación que no es oficial. Para el periodista Maury Terry había datos y pruebas que no cuadraban, entre ellas la descripción que los testigos de los asaltos diferentes habían dado a su agresor. Era como si fueran dos hombres completamente distintos. Berkowitz mató a algunas de sus víctimas, pero no a todas. Así lo creyó y lo dijo Terry. Hasta estableció una nueva conexión. Uno de los hijos de Sam Carr, el vecino que denunció a David por dispararle al perro, en realidad lo apodaban Willis, un nombre que aparecía en la carta que recibió Breslin, donde le dio la lista de nombres, de pistas. Ajá. John Willis, violador y asesino por asfixia de chicas jóvenes, decía la carta. Durante la investigación, Terry también descubrió que John y David no solo se conocían, sino que acudían a rituales satánicos juntos en un parque. Cuando intentó entrevistarle, este apareció muerto. Se había pegado un tiro en la boca y todo quedó como un aparente suicidio. Ante las pesquisas periodísticas, el fiscal de Queens quiso incluir más pruebas al respecto, pero ya no encontraron más. Entonces, hasta ahí dejaron toda esa parte de la investigación. Y fíjate que sí estaban las dos descripciones de los tipos que eran muy diferentes. No dan la descripción física del hombre, pero aparte, las dos cartas habían sido muy diferentes. El tipo de letra son muy diferentes. Las voy a subir todas para que hagan la comparación. Y la carta que le envía a la familia Carr, donde los está amenazando, sí es exactamente igual que la primera carta que encuentran. Pero la carta que le mandan al periodista, la que mandaron a DC Comics para ver si esa sí está muy diferente. Entonces, digo, para mí también sí es algo que se hubiera podido seguir, ¿no? Ahora vienen las diferentes líneas de investigación. Esa fue una de las teorías. Y vamos a ver también el perfil psicológico de Berkowitz. Leti, estuviste haciendo la investigación de su perfil psicológico. Platícanos qué más podemos saber de este hombre que realmente no sé qué pensar después de las teorías de los detectives. Dinos. Muy bien, sus primeros ataques comenzaron en late 70s, como en el 75. Berkowitz ya estaba en sus mid-20s ahí. Y dijiste, más de 1400 incendios. Arson sí es un crimen, pero es como de los menores de todos los que él estuvo haciendo, ¿no? Todos los ataques. Él desarrolló una frustración hacia las mujeres, como lo decíamos al principio, y tendía a fantasear de más. No es que jamás tuviera una relación con ninguna chica. Tuvo un par de amigas, una de ellas muy buena amiga, pero él en su mente, ella estaba enamorada de él y iban a casar. Sí, o sea, de que volteaban a verlo y huevo, ya es mía. Así. Ese grado de fantasía él podía y no detener en su mente. Entonces, cuando por fin le decían, o cuando la mujer seguía caminando en la calle, ¿no? La que lo volteó a ver y se iba, para él era como, me dejó otra vez. Otra me dejó. Y cuando esta chica le dice, aguanta, nomás somos amigos, para él fue como, no puede ser otra que me ilusiona y me deja. De ahí fue como empezó él a alimentar, les digo, esta frustración y desprecio y enojo hacia las mujeres por lo desprendido que estaba de la realidad. Ahora, en el 75, post-Army, Korea, él está en una crisis emocional y mental. Es después de su mamá, después de la mamá biológica, después de que el papá lo deja, después del cambio de religión, ya está con el perro demonio. Entonces, estaba él en una crisis tan cañona
que podríamos decir que como un coping mechanism o una manera de aceptar su realidad, aparecen los demonios. A él lo diagnosticaron oficialmente con esquizofrenia paranoide. Ya lo platicamos en el episodio de El Slenderman. Para que una persona pueda ser diagnosticada con esquizofrenia debe cumplir con varios criterios, ¿no? Los síntomas característicos son las ideas delirantes, el comportamiento catatónico, la abulia o planeamiento afectivo, alucinaciones, lenguaje desorganizado. ¿No te suena más o menos como Berkowitz? Sí, puede ser. También necesita haber una disfunción social laboral durante parte significativa del tiempo por debajo del nivel previo al inicio del trastorno. ¿A poco no suena como Berkowitz también? Porque pues le iba 2-3 en la escuela, no tenía un permanent record, se fue al ejército. Pero en el ejército sí fue estable, sí tuvo una estabilidad. Por eso, entonces, ese es el punto, que debe de haber una disfunción social laboral durante parte significativa del tiempo, pero debe ser previo al inicio del trastorno. Entonces, ahí él como que no cubre exactamente, o no lo cumple, digamos. La duración debe ser por lo menos 6 meses, que sí, definitivamente él estuvo kinda crazy por más de 6 meses, medio loco. Y exclusión de consumo de sustancias. Debe haber una exclusión del trastorno esquizoafectivo, que sí lo leí, realmente no cumple con los criterios. Y debe haber una relación con un trastorno generalizado del desarrollo. No debe de haber un trastorno generalizado del desarrollo. Aquí, las pruebas que le hicieron no fueron para descartar ese trastorno, entonces no sabemos, pero podemos conectarlo con lo que les decía anteriormente, de que la mamá estaba medio not all there, como que algo le faltaba un tornillo o algo. Entonces realmente no sabemos si tenía algo o no. Eso es a nivel genético. Eso es a nivel genético, sí, exactamente. Y ahora, el tipo paranoide, que también les mencioné en el Slenderman, el tipo paranoide es una clasificación dentro del diagnóstico de la esquizofrenia, y la característica principal del tipo paranoide de la esquizofrenia consiste en la presencia de claras ideas delirantes o alucinaciones auditivas, el perro hablándole, por ejemplo, en un contexto que debe ser conservativo relativo a la capacidad cognitiva. Es decir, si una persona, digamos, más normal, tiene alucinaciones auditivas, tal vez serían que escucha voces o que escucha ruidos o algo así, pero Berkowitz escuchaba que un perro le hablaba. O sea, eso en general, that's not real, o sea, eso no pasa, los perros no hablan. Y él sabía en su cabeza, o sea, él sabía que el perro era como telequinesis, porque él decía, obviamente el perro no me lo dice con palabras. Exacto. Pero yo lo veo, está ladrando y yo entiendo que él eso me está diciendo. En su cabeza él lo entendía. A diferencia de la esquizofrenia sin una clasificación, los síntomas catatónicos y de pensamiento desorganizado no son muy acusados. O sea, no es muy normal que una persona tipo paranoide no se mueva o se mueva demasiado. Entonces, pues digamos, se ve más normal que una persona con otro tipo de esquizofrenia. Fundamentalmente, las ideas delirantes son de persecución, grandeza o ambas, pero también pueden ser con otra temática. Pueden ser múltiples ideas delirantes y suelen estar organizadas alrededor de un tema coherente. No coherente con la realidad, sino coherente con la misma temática. El satanismo, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. Síntomas asociados incluyen ansiedad, ira, retraimiento y tendencia a discutir. Él en general, pues no tenía con quién discutir, no tenía amigos, no se acercaba a la gente, o sea, a menos de que esta teoría con lo del vecino y pues se iban a sus ritos satánicos. Entonces, ahí sí, pues no sabemos. El sujeto puede presentar como un aire de superioridad y condescendencia, pomposidad o atildamiento, falta de naturalidad, vehemencia extrema, que pues no es que él fuera exactamente vehemencia extrema, pero esa como obsesión con el satanismo, yo creo que, lo seguimos, de manera muy general lo seguimos más o menos describiendo a él,
los temas persecutorios pueden predisponer al sujeto al comportamiento suicida o a la combinación de ideas delirantes de persecución y grandeza con las reacciones de ira puede predisponer a la violencia. O sea, Berkowitz, una vez más. El inicio siempre tiende a ser más tardío que en otros tipos de esquizofrenia, o sea, más hacia ya no tan early, como la edad adulta, no tan joven, como con, no sé, no en la adolescencia, preadolescencia o adulto joven, sino más hacia 30s, 40s o late 20s, más o menos como después de los 20. Habitualmente estos sujetos muestran un deterioro mínimo o nulo en pruebas neuropsicológicas y en los tests cognitivos en comparación de otros tipos de padecimientos. Y bueno, en general debe de haber una preocupación por una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes y no hay un lenguaje desorganizado ni comportamiento catatónico o desorganizado ni afectividad planeada o inapropiada. Es decir, se ve mucho más normal una persona con el tipo paranoide que cualquier otra persona, porque todo está en su cabeza. No que los demás no, pero tienden a actuar mucho más hacia afuera todas estas tipos de alucinaciones. Ahora, ya al final de todo, él tiene rasgos paranoicos y neuróticos, pero sí lo declararon como capaz mental para estar en juicio. Entonces, y algo muy interesante es que también lo habían diagnosticado con depresión, pero la depresión durante un duelo o después de una pérdida a manera de duelo no puede ser diagnosticado como depresión tal cual. No tenía muchísimo tiempo que hubiera fallecido su mamá, sí tenía más del año, que es normalmente lo que se considera un duelo normal. Podría haber sido un duelo patológico y sobre todo él no es una persona normal, o sea, de entrada su cerebro funcionaba muy diferente. También lo diagnosticaron con antisocial de la personalidad, que ya lo hemos platicado muchas veces, pero hay un apartado que excluye el diagnóstico del antisocial de la personalidad si el comportamiento antisocial solo aparece en el transcurso de una esquizofrenia. Es decir, los rasgos del antisocial aparecen en la adolescencia, desde los 15. Y la mayoría de las veces desde que son niños, con el negativista desafiante, o sea, el torturar animales o bullying o estar como cometiendo crímenes desde pequeño. Él sí era un bully, pero no golpeaba gente, no mató animales. Pero sí le pegaba a los niños. Pero no era como golpizas, era un bullying muy normal, digamos, en aquella época. Ahorita ya está clasificado y lo vemos muy diferente el bullying, pero estamos hablando 70s, ¿no? O late 60s. Entonces, haciendo un timeline de sus crímenes, podemos ver que están muy parejo tanto su esquizofrenia junto con los crímenes que él estaba cometiendo. Entonces, el antisocial debió de haber aparecido y se debió de haber mantenido durante más tiempo, más marcado antes de que empezara con los disparos. Entonces ahí para mí es como, ya no sé si era esquizofrenia o si él estaba pretendiendo. Y ahí te va. Años después, ahorita él actualmente está en la cárcel, se hizo pastor cristiano y él dijo en su momento, y luego se retractó, que todo lo que había dicho del perro era mentira. Sí, exactamente. A un agente del FBI que es parte del equipo de investigadores que lo entrevistaron ya en la cárcel para Mindhunter, él consiguió que Berkowitz admitiera que sentía un placer sexual por acechar y dispararle a las mujeres, que se autocomplacía después de haberlos atacado, que iba a los lugares del crimen en donde estaba la tiza de los policías en el piso, se masturbaba ahí y luego se iba a su casa, y sobre todo, lo más importante, que todo lo del perro era mentira. Entonces, si tuviera yo que elegir con toda la información que tengo de él, yo le dejaría el antisocial, pero le quitaría el diagnóstico completo de esquizofrenia, pero le dejaría los rasgos paranoicos y neuróticos. Y ahí está el hermoso Berkowitz.
El 12 de junio de 1978, Berkowitz fue sentenciado de 25 a una vida en prisión por cada uno de los asesinatos, para ser cumplida esta sentencia de manera consecutiva, es decir, 365 años. Se le ordenó cumplir esta sentencia en un inicio en The Attica Correctional Facility en New York, que es una superprisión, en donde después que salió de ahí dijo que habían sido los peores años de su vida. Berkowitz también tiene derecho a pedir salir en libertad condicional, primero cuando pasaran 25 años y después de ahí cada 2 años puede pedirlo. Nunca ha aceptado pedir salir bajo condicional porque dice que los crímenes que hizo son tan aberrantes, ahora que ya está, como les dije, convertido al cristianismo, que dice que jamás va a pedir salir porque él sabe que lo que hizo se merece que cumpla una vida completa en prisión. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan las crónicas, por favor, regálenos un like, un review en iTunes, en Spotify, donde sea que escuchen sus podcasts. Y denos un follow, por favor. Bye, Betty. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.